Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, quejilatbao.cl. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el Éxodo. Exodus, o en hebreo conocido como Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. Bueno, en realidad lo que vamos a ver es un poquito de algunos datos sobre el Éxodo que hemos estado leyendo y que bueno, próximamente, más pronto de lo que pensamos, ¿cierto? Vendrá la festividad de Pesaj. Así que vamos a hablar sobre al menos 20 cosas que deberíamos saber sobre el Éxodo. Toda persona, ¿cierto?, que guarda la Torá, todo judío debe saber al menos estas 20 cosas sobre el Éxodo. Cosas que debemos aprender, memorizarlas, porque es importante contar, relatar y bueno, saber algunos antecedentes sobre esta festividad. Esta celebración, festividad, recuerdo, relato, comida, etcétera. Recordemos, ¿cierto?, que estamos estudiando las parashot, donde aparecen, ¿cierto?, las secciones de la Torá, donde está la historia del Éxodo. Y bueno, está el libro del Éxodo, que nosotros le llamamos Shemot. Bueno, vamos de una a bombardear ahí. 1, 2, 3, 4, 5, así vamos. Número 1. En Pesaj, los judíos celebran, y nosotros, ¿cierto?, hasta el día de hoy, más de 3.330 años que han transcurrido desde el Éxodo. Casi puros 3.330 años prácticamente. Entonces, la fiesta judía de Pesaj celebra el Éxodo, es decir, la salida del pueblo de Egipto en el año, se sitúa, ¿cierto?, según el Seder Olam, 2448. 2448. Y eso sería como en el año 1313 antes de Cristo o antes de la era común. Todos los años nos reunimos en torno a una mesa. Shulchan. El Shulchan Orech, que se dice, la mesa servida. Si es posible, con toda la familia y con amigos, para celebrar el llamado Seder de Pesaj, la comida de Pesaj. No es nada difícil. Hay que seguir las instrucciones de un pequeño libro que se le llama Agadá, es decir, el relato, el libro del relato, donde se incluye, ¿cierto?, toda la historia del Éxodo. Se va pasando a través de ella, ¿cierto?, y de los acontecimientos que sucedieron. Se beben 4 copas de vino y se come matzá, es decir, pan sin leudar, verduras amargas y una comida festiva. Y ya van más de 3.330 años celebrando el Pesaj. Número 2. El exilio egipcio, es decir, el tiempo donde Israel estuvo, ¿cierto?, en Egipto, exiliado, duró 210 años. ¿De dónde viene este número? Aunque Abraham, en la Torá, ¿cierto?, en el Bereshit se le dijo, tu descendencia será extranjera en una tierra que no es suya durante 400 años. El Eterno le había dicho esto a Abraham. Cuando la Torá relata la historia del Éxodo, se nos dice que los hijos de Israel, en efecto, vivieron en Egipto durante 430 años. ¿Ok? Ahora, sin embargo, si uno se pone a analizar el árbol genealógico de las generaciones que transcurrieron, ¿cierto?, allí, y que específicamente aparecen en Shemot capítulo 6, en Éxodo 6, dice, se hace imposible que hubiesen pasado tantos años. Ahora, ¿cómo conciliamos ese número? Debido a que la opresión fue tan dura, se dice que Dios redujo su esclavitud de 400 a 210 años. Perdón, no la esclavitud, el exilio. Es decir, el tiempo donde tuvieron que estar en Egipto. Sin embargo, el número 400, que había sido dado en la Torá, todavía se aplica, ya que, en efecto, salieron de Egipto exactamente 400 años después del nacimiento del hijo de Abraham, es decir, de Yitzhak. Es decir, nació Yitzhak y 400 años después salieron de Egipto. Fue en el fondo esta palabra del Eterno dada a Abraham en el momento en que
se cumpliera la promesa a Abraham, iban a pasar 400 años. Y al igual que el número 430, se debe también, ya que Isaac, cierto, nació 30 años después de la profecía de Abraham. Entonces, todos esos 430 años habían sido peregrinos que aún no poseían una tierra. O sea, habían sido todos esos años peregrinos, es decir, de Abraham a su descendencia. Pasaron 430 años sin tener una tierra propia. Y así podríamos cuadrar los números que aparecen ahí en la escritura. Ahora el pueblo de Israel, los israelitas, los Bené Israel, los hijos de Israel, fueron esclavos en Egipto, en Mitzrayim, durante 116 años. Los israelitas fueron esclavizados por los egipcios poco después de que muriera, ¿cierto?, el último de los hijos de Jacob, es decir, Leví, el cual vivió 137 años. Leví tenía 43 años cuando su padre llevó a toda su familia a Egipto para escapar de la hambruna de Canaán. Esto supone que 116 años de esclavitud pasaron, ¿cierto?, antes de que ellos fueran liberados tras un total de 210 años en Egipto. Es decir, Leví llegó a los 43 años, ¿cierto?, a Egipto, y pasaron 116 años, él murió. Poco después de eso fueron los israelitas esclavizados. Pasaron en total 210 años y 116 de ellos estuvieron como esclavos. Número 4. Moisés fue prácticamente el héroe que hizo que todas las cosas sucedieran. La salida de Egipto. Moshe era hijo de Amram, un destacado israelita. Y como el faraón había ordenado la matanza de todos los niños judíos, todos los hijos, ¿cierto? Todos los niños, la madre de Moshe lo puso en una canasta a flote, ¿cierto?, en el río Nilo para que no lo mataran y no se ahogara. ¿Y quién fue la que lo tomó y lo rescató? Fue la misma hija del faraón que lo adoptó y lo crió así en el palacio. Muchos años después, a la edad de 80 años, el Eterno le ordenó a Moshe que se acercara al faraón y le exigiera la libertad, la liberación inmediata de su pueblo, los israelitas. Número 5. Hicieron falta 10 plagas para que el faraón liberara a los israelitas. Cuando Moshe le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo, el faraón se negó comprensiblemente. ¿Quién dejaría, cierto, ir a sus siervos o a sus trabajadores de manera gratuita si quiere obtener un beneficio de ellos? Bueno, de hecho, lo que hizo es decir, bueno, quieren irse, les aumento el trabajo. ¿Por qué? Yo quiero aprovecharlo, ellos se quieren ir, bueno, los voy a aprovechar más todavía. Moshe advirtió al faraón que si continuaba negándose, Dios haría llover sobre él plagas, una tras otra, para él y para el pueblo de Egipto, que con el silencio, ¿cierto?, terminaron siendo cómplices del faraón. Y fueron en total 10 plagas. Son la plaga de sangre, las ranas, los insectos, las bestias salvajes, la pestilencia en el ganado, los forúnculos, el granizo, las langostas, la oscuridad y la muerte de los primogénitos. En total, 10 plagas. Durante la 10ª plaga, el faraón se dice que fue en busca de Moshe. Este es un hecho que muchas veces aparece en las películas. Hay un Medrash que dice, que comenta que en la noche en la que el Eterno empezó a hacer azotar, es decir, la plaga de la muerte de los primogénitos egipcios, el faraón despertó asustado en medio de la noche. Pues además de la muerte de los ciudadanos y los primogénitos que había entre ellos,
estaba muriendo su propio primogénito. Y un Midrash cuenta y describe que el faraón salió corriendo de su alcoba y fue, cierto, donde estaban los hebreos en Egipto y empezó a gritar: ¿dónde vive Moshe? ¿Dónde está Moshe? Y cuando lo encontró, le dijo: levántate y sal de Egipto. Y prácticamente le rogó que se fueran y abandonaran la tierra en la cual habían sido esclavizados durante tanto tiempo. Esa imagen y esa historia, ¿cierto?, que cuenta el Midrash, terminó siendo una famosa canción infantil que se le llama El faraón en pijama en mitad de la noche. Así se llama esa historia. Y bueno, no se las voy a contar, mejor la ven. Y ahora se las coloco. אוי, פארוי בפיג'מה באמצע הלילה, פארוי בפיג'מה באמצע הלילה, פארוי בפיג'מה באמצע הלילה, אוי 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 אוי. פארוי בפיג'מה באמצע הלילה, פארוי בפיג'מה באמצע הלילה, פארוי בפיג'מה באמצע הלילה, אוי 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 אוי. רץ למוישה באמצע הלילה, רץ למוישה באמצע הלילה, רץ למוישה באמצע הלילה, אוי 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 אוי. רץ לאהרון באמצע הלילה, רץ לאהרון באמצע הלילה, כל היהודים הביתה, אוי 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 אוי. פארוי בפיג'מה באמצע הלילה, פארוי בפיג'מה באמצע הלילה, פארוי בפיג'מה באמצע הלילה, אוי 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 אוי. טעיתי בכתובת אמר המלך, טעיתי בכתובת אמר המלך, מוישה גר בדירה אחרת, אוי 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 אוי. טעיתי בכתובת אמר המלך, רץ כל הזמן חיפש בלי הרף, אהרון גר בדירה אחרת, אוי 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 אוי. ילדים, ילדים איפה משה? ילדים איפה גם משה? ילדים איפה גם משה? שיחקנו עם המלך באמצע הלילה, קונצים עם המלך באמצע הלילה, דוברנו את המלך באמצע הלילה, אוי 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 אוי. שיחקנו עם המלך באמצע הלילה, קונצים עם המלך באמצע הלילה, דוברנו את המלך באמצע הלילה, אוי 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 אוי. פארוי בפיג'מה באמצע הלילה, פארוי בפיג'מה באמצע הלילה, פארוי בפיג'מה באמצע הלילה, אוי 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 אוי. פארוי בפיג'מה באמצע הלילה, פארוי בפיג'מה באמצע הלילה, מוישה מוישה איפה אתה? אוי 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 יאבא ביי ביי. Ahí está la canción El faraón en pijama en mitad de la noche. Una canción entretenida, ¿no? Divertida. Bueno, una canción famosa, ¿cierto? Ahí de el pijama, el faraón en pijama, así tal cual, ¿cierto? Se dice pijama en hebreo, en medio de la noche. Iba buscando a Moshe, a Aarón, porque quería que se detuviera, ¿cierto?, aquella plaga. Bueno, seguimos. Esa fue, ¿cierto?, la número 6. Número 7. El éxodo tuvo lugar cuando el día 15 de Nisan del año 2448 del calendario judío. Es decir, el año 1313. 1313. Nisan cae ¿cuándo? En primavera. Y el Eterno quiso que el éxodo tuviera lugar, ¿cierto?, en el momento donde era más
indicado, más adecuado para viajar. No hacía ni demasiado calor ni demasiado frío, ¿cierto? Fue el momento donde podían ellos, ¿cierto?, tener más, digamos, un mejor clima para huir. Número 8. Pesaj se celebra cada año, asimismo el 15 de Nisan. Es decir, Pesaj comienza el día 15 del mes hebreo de Nisan y se extiende, ¿cierto?, por 8 días. Suele celebrarse al principio de la primavera, que sería el otoño en el hemisferio sur, en nuestra parte, ¿cierto?, del mundo, en abril o a finales de marzo. Ahí caería, ¿cierto?, cada año. 9. En la diáspora, es decir, fuera de Israel, se celebran 2 Seder. Cuando el templo estaba erigido, estaba en pie, ¿cierto?, en Jerusalén, el primer día del mes hebreo era establecido por el tribunal judío, ¿cierto?, que se llamaba Sanedrín. Ese era el primer día del mes, que era el Rosh Hodesh, basándose, ¿cierto?, en cuando había sido vista la luna nueva. Entonces el día 30 del mes hebreo, el tribunal judío, ¿cierto?, el Beit Din, perdón, el Sanedrín, en este caso, esperaba ver si alguien venía a testificar que había visto la luna. Y si llegaban los testigos y su testimonio era cierto, este día se consideraba como el primer día del mes nuevo. O sea, del nuevo mes. Si no, se consideraba, ¿cierto?, el día 30, como un día, ¿cierto?, adicional. Y el siguiente día sería el día primero del nuevo mes, si nadie atestiguaba que había visto la luna. Si alguien atestiguó, ese era el primer día. Y si no, el día siguiente. Las comunidades que estaban fuera de Israel no solían estar informadas de la decisión del Sanedrín. En ese tiempo no existía el WhatsApp, ni Facebook, ni el periódico. Nada. No había ciertas noticias. No tenían cómo enterarse de esto. Entonces consideraban tanto el día 30 como el día 31 posibles primeros días del mes. O sea, ambos podrían ser el nuevo mes. Esto influía, ¿cierto?, en la observancia de las festividades, ya que podría haber sido diferentes días el día 15 de Nisan. Hoy día, que tenemos un calendario ya prefijado, ¿cierto?, de manera astronómica, y bueno, prefijado también en la halajá, sabemos exactamente cuándo es el primer día del mes. Y la ley judía sigue ordenando que las comunidades de la diáspora celebren 2 días las principales festividades judías, por otras razones prácticas. Así que en realidad las comunidades siguieron con esa costumbre, aun cuando hoy día hay un calendario fijo. Y el segundo Seder de Pesaj es un reflejo del primero, es decir, es casi lo mismo y se celebra en la noche siguiente. Y al igual que el primer día, ¿cierto?, se celebra 2 veces también el séptimo día, el día último, ¿cierto?, del Pesaj, que corresponde a los panes sin levadura, Hagamatzot, se prolonga, ¿cierto?, por un día más y llegamos al día 8. Número 10. El calendario judío se ajusta para que Pesaj siempre caiga en primavera. El hecho de que Pesaj se celebre siempre en primavera no es algo arbitrario. Hay una decisión detrás de esto. Según la Torá, la fiesta debe celebrarse durante el mes de la primavera, según está escrito, y eso es de Israel. Esto es tan importante que el calendario judío se ajusta para garantizar que esto así sea. Debido a que el ciclo lunar, ¿cierto?, en el que se basan los meses hebreos, es 11 días más corto que el ciclo solar, ¿ya?, que termina, ¿cierto?, que determina las estaciones del año. Es decir, el ciclo solar determina la posición de la Tierra frente al Sol y allí, ¿cierto?, se enmarcan las estaciones. Por lo tanto, es 11 días más corto el calendario lunar. Y se añade un mes extra al calendario hebreo 7 veces en cada ciclo de 19 años. O sea, 7 veces en 19 años, permitiendo que el calendario lunar coincida con el solar. Son años, ¿cierto?,
como años bisiestos, ¿ya? Y se hace 7 veces en 19 años. El mes extra se le llama, ¿cierto? Y se le aplica como que se le agrega al mes de Adar. Y sería el segundo mes de Adar, que sería el mes antes de Pesaj. El Pesaj se conmemora con alimentos específicos. Si uno quiere celebrar la festividad de Pesaj, tiene que ser con cierto tipo de alimentos. Comemos alimentos específicos, ¿por qué? Porque nos recuerdan la esclavitud y la libertad. El más importante, ¿cierto?, de los elementos de la mesa es probablemente la matzá, que es una galleta sin levadura, hecha de trigo, espelta o avena. Y esta se come para conmemorar el hecho de que el éxodo ocurrió tan deprisa que la masa que llevaban los israelitas, que habían cocinado para comer, no tuvo tiempo de crecer, de leudar. Y también comemos maror, hierba, ¿cierto?, amarga, que tradicionalmente suele ser un rábano picante o una lechuga romana, para recordar el dolor de la esclavitud. Celebramos también el Pesaj y la libertad reclinándonos sobre almohadas, como lo hacían los aristócratas, y bebiendo 4 copas de vino. O también puede ser jugo de uva. También comemos el jaroset, una pasta hecha de manzanas, dulce, nueces molidas, ¿cierto?, y vino. Todo esto llevaba esta pasta, que simbolizaba la arcilla que los israelitas tenían que trabajar y mezclar para formar los ladrillos. Así como también colocamos un huevo duro para simbolizar el luto por la destrucción del sagrado templo. Esto es cierto lo que sigue permaneciendo en las mesas hasta el día de hoy, dependiente de lo que era cierto en la mitzvah del cordero. Muchos egipcios, número 12, muchos egipcios abandonaron Egipto con los israelitas, junto con ellos. Muchos egipcios dejaron Egipto en el éxodo. La Torá dice que una multitud mixta, y le llama Rab, subió con ellos, es decir, fuera de Egipto, con los israelitas. Los comentaristas de la Torá explican que se trataba de que ellos eran conversos, es decir, habían creído en el Eterno, asombrados por los milagros, por las plagas, ¿cierto?, milagrosas, fuera de lo común, y deseaban poner, ¿cierto?, su suerte y su destino y su fortuna con los israelitas. Moshe se alegró de aceptarlos, pero Dios les advirtió que acabarían causando problemas. Moshe insistió en permitirles que se quedara, pero desafortunadamente la multitud mixta, como se explica, fue la principal responsable del becerro de oro. Y al decirle a Moshe que los israelitas habían creado el becerro, el Eterno les dijo a Moshe: apresúrate, porque tu pueblo, al que sacaste de la tierra de Egipto, ha actuado corruptamente. Y le dice así: tu pueblo, al que tú sacaste de Egipto. ¿Por qué lo llamó tu pueblo entonces? Porque Moshe fue quien insistió, según se enseña, en sacar a esa multitud mixta de Egipto en contra. Muchos opinan del consejo de Dios, y ellos fueron en última instancia los responsables de aquel acto. Número 13. El Shabbat también conmemora el Éxodo. Hoy celebramos Shabbat, hoy también conmemoramos el Éxodo. Cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, no se les permitía dejar de trabajar, ni siquiera por un solo momento. En el Éxodo, Dios les ordenó abstenerse de trabajar un día de la semana para recordarles que tenían libertad. Es decir, había un día que debían descansar, eran libres, que nunca se les olvidara que eran libres. Y esto es en Shabbat. Y en el Kiddush, es decir, en el momento en que brindamos, ¿cierto?, con la copa de vino para conmemorar el día de Shabbat, el viernes por la noche mencionamos este elemento en el Shabbat y decimos que el Shabbat es la primera de las festividades, ¿cierto?, y una conmemoración de la salida, Yetziat Mitzrayim, de la salida de Egipto. Zecher Yetziat Mitzrayim, recuerdo de la salida, de la liberación de Egipto.
Número 14. A los israelitas se les ordenó comer matzá antes de que ocurriera el éxodo. Ya antes de que ocurriera, tenían la orden de comer matzá. Por eso habían preparado matzá, que no se alcanzó a leudar. Todos conocemos la razón, ¿cierto?, por la que comemos matzá durante Pesaj. Nos recuerda, ¿cierto?, que no tuvieron tiempo suficiente para que la masa subiera y se coció, ¿cierto?, prácticamente a sus espaldas cuando las llevaban cargando, ¿cierto?, en la salida de Egipto. Si bien esto es correcto, es también interesante notar que el Eterno les ordenó a los israelitas hornear la masa la noche anterior del éxodo para comer con su ofrenda pascual. La ofrenda, ¿cierto?, de Pesaj. Es decir, antes en la cena de Pesaj ya también se les ordenó comer matzá. Algunos comentaristas explican que Dios les ordenó hacer esto en previsión del próximo episodio que ocurriría, ¿cierto?, de cocer la matzá. Es decir, eso fue como una antesala de lo que ocurriría al día siguiente. Otros explican que en realidad la matzá conmemora tanto la esclavitud como la redención. Cuando todavía estaban en Egipto y cuando ya estaban saliendo de Egipto. Porque en la antigüedad los esclavos eran alimentados ¿con qué? Con galletas de cereales, ¿cierto? Como el trigo, como el pan, de galletas duras, parecidas a la matzá, que tardan más en digerirse y no hay que administrarlas con frecuencia. Es como darle a alguien un pan duro que se va a demorar en comerlo. Porque va a tener que masticarlo, va a tener que tragarlo, tomar agua, beberlo, y se va a tomar su tiempo. No va a ser algo blandito, ¿cierto? Un pan blando para comerlo. Probablemente esta, ¿cierto?, es también un recuerdo de la salida de Egipto, pero un recuerdo de que seguían en ese momento en la tierra de Egipto, recordando la esclavitud, como también cuando llevaban la matzá a sus hombros en símbolo de libertad. Y nos recuerdan, ¿cierto?, estar ahí, ese pan casi leudándose al día siguiente. En Egipto, explican los sabios, se ordenó a los israelitas comer matzá para conmemorar el pan de pobre, el pan de la pobreza, que les daban los capataces egipcios a ellos, el pan de la pobreza. La razón, ¿cierto?, por la que hoy día comemos matzá en la celebración de Pesaj es, sin embargo, para recordar el pan cocido por el ardiente sol, ¿cierto?, del desierto al salir de Egipto, que se coció a sus espaldas. Pero nos recuerda esos dos episodios. Número 15. Los israelitas recibieron la restitución completa antes de partir. ¿A qué nos referimos con esto? Los israelitas no se fueron de Egipto en miseria, como suelen hacer los esclavos que se escapan, ¿cierto?, de sus amos y sus receptores y se van sin nada, solamente con la intención de huir. Recibieron una restitución completa por sus años de trabajo antes de partir. De hecho, a Abraham se le había prometido que su descendencia saldría con riqueza de la tierra de sus opresores, como cuando le dice que saldrán con grandes riquezas. Y la Torá nos dice que Moshe ordenó a los israelitas que visitaran a sus vecinos antes de partir, antes de salir de Egipto, y les pidieran oro, plata, piedras preciosas y ropa. El Talmud describe al respecto que Egipto en aquella época era como un lugar vaciado de su grano o una red desprovista de peces. Era como un saco sin fondo, un saco roto de granos y como una red, ¿cierto?, que no tiene peces. Que en el fondo no estaba en su momento de mayor gloria Egipto en ese entonces. El Midrash cuenta, hay un Midrash, una historia, ¿cierto?, detrás de la historia que nos cuenta que los israelitas llegaron a decir, ¿cierto?, a sus antiguos señores que estaban, ¿cierto?, ahí permanecían como sus vecinos,
y les preguntaron dónde guardaban, ¿cierto?, sus objetos de valor. ¿Cómo sabían esto? Pues durante la plaga de las tinieblas, Moshe ordenó a los israelitas, dice el Midrash, que ellos podrían ver y que registraran las casas de los egipcios en busca de objetos valiosos, cuenta el Midrash. Si se tiene en cuenta que en realidad la cantidad de trabajo que realizaron los israelitas en Egipto fue más de un siglo, el oro que le exigieron a los egipcios puede considerarse como mínimo una reparación básica, es decir, 100 años, por así decirlo, 100 años de perdón por algo de oro. Entonces cuenta el Midrash que cuando fue, como dice que preguntaron a sus vecinos que les dieran cosas de valor, ellos ya tenían alguna idea porque la plaga de las tinieblas, ya ellos que eran los únicos que tenían luz, habían podido identificar, a lo mejor dentro de las casas, donde habían cosas que brillaran, ¿no? Algo curioso que nos presenta el Midrash. Pero lo que cuenta en esto es que no se fueron con las manos vacías, salieron con las manos llenas con riquezas. Aún, ¿cierto? Cuando Egipto no estaba en toda su gloria, llevaron ellos, ¿cierto?, las riquezas de Egipto. Se nos ordena, número 16, recordar el éxodo, la salida de Egipto, el día 15 de Nisan, ¿sí?, el día de Shabbat, ¿sí?, pero el número 16 se nos ordena recordar el éxodo todos los días. Debido al carácter fundamental que toma la historia del éxodo en la historia de Israel, existe una obligación bíblica de mencionar el éxodo cada día y cada noche. En efecto, tradicionalmente este mandamiento se cumple porque al recitarse el tercer párrafo del Shema, se incluye, ¿cierto?, la porción de Vayomer, que es donde aparece, ¿cierto?, la historia del éxodo. Y nos recuerda que fuimos esclavos, ¿cierto? Y el Eterno nos sacó de Egipto. En la mañana y en la tarde se agregó al Shema, porque el éxodo se debe recordar todos los días. Todos los días se debe saber y reconocer, una vez que uno se levanta, de dónde viene. De dónde viene. Y cuando se acuesta, de dónde viene. Siempre tenemos que tener claridad de dónde venimos para saber a dónde iremos y dónde tenemos que llegar. Pero el pueblo tiene la premisa de recordar todos los días de dónde vengo. Número 17. El éxodo representa nuestra lucha diaria por liberarnos de las ataduras personales. Hablemos un poco de nosotros. La palabra hebrea, Egipto, se dice, ¿cierto?, Mitzrayim. Así se le llama, ¿cierto?, a Egipto en hebreo. Y está relacionada con la palabra hebrea Metzar, que significa un límite, una limitación. El pensamiento místico, ¿cierto?, de Israel judío explica que, al igual que cuando recordamos el éxodo histórico, debemos también salir de nuestros propios egipcios o egiptos personales y proverbiales, creencias, palabras, ¿cierto? Porque ¿cómo se esclaviza una persona? Solamente con trabajo duro, no solo con eso, sino con palabras duras. Trabaja, haz esto, apúrate, hazlo en menos tiempo, por decirlo más sencillo, que se le puede decir a alguien en una condición, ¿cierto?, de esclavitud, cuando hay opresión. Y se dice que tenemos que cada uno de nosotros salir de nuestros egipcios proverbiales y sapienciales, es decir, todo lo que pensamos que nos ata. No existe, ¿cierto?, en nosotros un estado continuo, ¿cierto?, de perfección, digamos, interna, sino que cada día, no es que un día me levanté y estoy en modo perfecto. Cada día debemos estar conectados, ¿cierto?, con lo que hay en nuestra alma. Seguimos, ¿cierto?, en este plano de la vida. No es que en algún día nos elevamos espiritualmente y nos salimos de esta tierra. Siempre estamos conectados acá y siempre tenemos que estar conectados con lo profundo, ¿cierto?, que el Eterno ha puesto en nosotros, cumpliendo sus preceptos y estudiando la Torá. Después de todo, ¿cierto?,
Nuestros cuerpos y nuestras tendencias en este mundo están atados, ¿cierto?, a nuestras almas, a nuestro ser espiritual, por así decirlo. Estamos atados a nuestro ser espiritual a través de nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, cada día tenemos una atadura. Y esa atadura hay que cuidar, ¿cierto?, de salir de cada vez más, ¿cierto?, de nuestra naturaleza animal, por así decirlo, nuestra naturaleza terrenal, y acercarnos más, ¿cierto?, a nuestra naturaleza espiritual. Al cumplir los mandamientos de Dios y al superar nuestras inclinaciones negativas cada día, nuestras cualidades negativas que sufrimos cada día, nuestro mal comportamiento, nuestra mala forma de responder, como cuando procedemos incorrectamente, cuando no cumplimos con los demás, con lo que nos comprometemos, etc. Liberamos, ¿cierto?, así nuestros espíritus de esas cadenas que los atan. El cuerpo atando al ser espiritual. Por eso del versículo que dice, como los días que salisteis de Egipto. Aunque el éxodo ocurrió una vez, el éxodo de ayer es la limitación de hoy. Y es de lo que debemos liberarnos. Muchas veces el éxodo de ayer es la limitación de hoy. Lo que ellos sufrieron es lo que hoy nosotros sufrimos y es lo que hoy debemos nosotros dejar atrás. Número 18, una anécdota. El expresidente de los Estados Unidos, famoso Benjamin Franklin, quería utilizar una escena del Éxodo en el Gran Sello de los Estados Unidos. ¿Cierto? El sello que aparece, ¿cierto?, en el billete de dólar, que es el sello de Estados Unidos, él quiso en alguna oportunidad que fuese una escena de la salida de Egipto. Y cuando los padres fundadores estaban considerando qué poner en el sello, ¿cierto?, los padres fundadores de la nación estadounidense, Benjamin Franklin sugirió que se pusiera a Moisés de pie en la orilla, extendiendo su mano sobre el mar, provocando así que se arrodillara al faraón, que se arrodillara el faraón. Es decir, Moshe de pie en la orilla, como cuando fueron a cruzar, ¿cierto?, el mar, extendiendo su mano sobre el mar. Perdón, provocando que éste arrollara, que éste... bueno, que cuando pasaran los egipcios, se cayera. Era la escena, ¿cierto?, típica de Moshe levantando su bastón. Thomas Jefferson sugirió una representación de los hijos de Israel en el desierto, guiados por una nube de día y una columna de fuego por la noche. Una anécdota. Los Estados Unidos estuvieron a punto de colocar esta escena famosa, ¿cierto?, como gran sello de Estados Unidos. No ocurrió, pero al menos, ¿cierto?, se sugirió y estaba digamos, en el pensamiento de los fundadores de esa nación. O sea, una poderosa nación que, de hecho, dentro de la misma fundación de la primera constitución de los Estados Unidos también se le llamó, ¿cierto?, a Estados Unidos como la nueva Israel. También aludiendo, ¿cierto?, que era como una nación nueva, así como Israel también salió de la esclavitud y fue una nueva nación. Número 19. El éxodo ha ocupado un lugar destacado, de hecho, en esta propia cultura que estamos hablando. ¿A qué nos referimos? La fundación de los Estados Unidos, de esta gran nación, ¿cierto?, hasta el día de hoy, fue de hecho en respuesta a una persecución religiosa. Y es lógico que de hecho, como hubo una persecución religiosa, la historia de la liberación que aparecía en la Biblia fuera algo tan importante para ellos, para los que querían, ¿cierto?, ser libres. Jugó un papel importante en la cultura estadounidense. Por ejemplo, los primeros peregrinos que se asentaron en Estados Unidos se veían a sí mismos, como les mencionaba, como que estaban recreando el éxodo. Estaban saliendo de sus tierras y llegando a la tierra prometida, como se expresa, ¿cierto?, muchos de los sermones que de hecho se daban en aquel entonces de los Estados Unidos. Durante la guerra civil, por ejemplo, los afroamericanos y los norteños blancos utilizaron imágenes del éxodo para describir su viaje hacia
la liberación. ¿Ok? Por ejemplo, una de las conductoras de estos trenes que liberó a esclavos, Harriet Tubman, la conductora conocida de ese ferrocarril subterráneo, era conocida como Moisés. ¿Cómo se le llamaba a ella? Moisés. Y el código para advertir a los fugitivos que permanecían escondidos consistía en cantar lo siguiente: Moisés baja a Egipto hasta que el viejo faraón me deje ir. Moisés baja a Egipto hasta que el faraón me deje ir. Ese era el código que tenían. Entonces llevaba, ¿cierto?, el tren, descendía hasta donde estaban ellos, y ese era el código, hasta que el faraón me deje ir. Los contrabandistas, los esclavos fugitivos que lucharon en aquel entonces, hicieron de esa canción un himno, comenzando por las palabras cuando Israel estaba en la tierra de Egipto, etc. Y en el famoso discurso de Martin Luther King, ¿cierto?, que se le llama Estado en la cima de la montaña, él también comparó a la prejuiciosa sociedad estadounidense, racista, ¿cierto?, en aquel entonces, con el faraón y a las personas, ¿cierto?, de color oprimidos con los hijos de Israel. Los comparó. Paradójicamente, ¿cierto?, los que detentaban el poder explotaron la narrativa, ¿cierto?, del Éxodo en muchas ocasiones para justificar sus posiciones, presentándose a sí mismos como los árbitros de la libertad y a los demás como el faraón, etc. O sea, este tema fue muy, muy, digamos, candente allá en los Estados Unidos en el camino hacia la libertad. Así que una de las películas, de hecho, también más taquilleras de la historia, ¿cierto?, que se llama Los 10 Mandamientos, del año 1957, ¿cierto? También estaba basada en la historia del Éxodo. Número 20 y final. Con esto concluimos. Cuando llegue el Mashiach, no nos apresuraremos. La escritura, referente a la redención final, nos dice: porque no partiréis con prisa, ni os marcharéis huyendo. La marcha final, el último momento, como dice ahí en Hebreos, de Gipazón, no irán con prisa. El último momento en que se retorne de la diáspora hacia la tierra prometida será, de hecho, lenta y continua y paulatina. Y esto se contrasta fuertemente con lo que cuenta, ¿cierto?, la historia del Éxodo, que fue una salida donde salieron Bejipazón, con prisa. ¿Por qué esta diferencia? Las escrituras relatan que de manera paulatina irán volviendo, ¿cierto?, del exilio los hijos de Israel. En muchas partes aparece, ¿cierto? Irán de todas las naciones, irán entre ellos, ¿cierto?, ascendiendo hacia allá. Irán de a poco. No habrá como la agitación, como la prisa, ¿cierto?, que hubo en la salida de Egipto. ¿Por qué esto? Y explican, ¿cierto?, también que cuando los israelitas salían de Egipto, el enemigo, las fuerzas del mal, aún eran fuertes, por lo que tuvieron que huir. Es decir, todavía las fuerzas que los retenían eran muy fuertes. Todavía había mucha resistencia, digamos, a que no debían huir. Mucho temor. Pero cuando llegue el Mashiach, según las escrituras y según los sabios explican, todos los espíritus negativos habrán sido completamente aniquilados. Por lo tanto, eso nos permitirá caminar despacio. Iremos caminando, otros saltando, otros danzando, dicen los profetas. Irán subiendo al monte. Pero irán ya no como si estuviesen corriendo desesperados, como si estuviesen huyendo, sino como quien se acerca y se aproxima con alegría hacia la redención, hacia la libertad. Y en nuestro servicio, ¿cierto?, hacia el Eterno, debemos someter también nuestros aspectos que nos son más complejos, ¿cierto? Que nos atan de manera más profunda para evitar, ¿cierto?,
ser libres y tomar la decisión de seguir el camino del Creador, tenemos que tratar, ¿cierto?, de reemplazarlos por la bondad, por el disfrute y el deleite, como dice el profeta, ¿cierto? Que el Shabbat será llamado una delicia cuando lo honres. Es decir, en la medida, y habla del Shabbat que nos recuerda el Éxodo, en la medida en que nosotros disfrutemos, consideremos delicia los mandamientos del Eterno, del Creador, su voluntad en nuestra vida, y reemplacemos, ¿cierto?, a lo amargo, lo difícil, lo que nos ata. Por estas cosas tendremos, ¿cierto?, la fuerza necesaria para caminar y servir a Dios libremente, y digamos así, sin prisa, en el sentido, nada me ata, sino que solamente la prisa sería acercarse hacia Él, pero no huir de algo. Por lo tanto, tenemos que considerar, ¿cierto?, por ejemplo, el Shabbat una delicia, porque es una delicia ser libres. Estar un día sin trabajar, sin esclavitud, sin el faraón, sin tener una opresión. Debemos llamar eso delicia, honrarlo, como dice ahí, y hacer las cosas, ¿cierto?, para el Creador, para que podamos servirle a Él con libertad. Estas fueron 20 cosas sobre el Pesaj. Hablando, ¿cierto?, de una primera parte refiriéndonos a lo que es la historia que nos relata la Torá y estas porciones que hemos leído de la Torá, porque todavía hay mucho más, ¿cierto? Una segunda parte, las cosas, ¿cierto?, que ocurrieron en el Brit Hadashah y la historia del Mesías. Pero bueno, llegamos hasta acá, espero que haya sido de mucho interés para ustedes, para que podamos retener algunas cosas y saber cosas que sí o sí tendríamos que conocer referente a la salida de Egipto. Que el Eterno les bendiga a todos y les dé una excelente semana. Shabu Tov.